Saludos a todos los que estáis presentes en este programa de preguntas y respuestas al que damos comienzo con la primera que hemos recibido de Alien Soto y que dice así: quisiera saber qué podemos entender por la expresión rema y logos. ¿Se puede hacer una diferencia entre estos dos términos para explicar el hablar de Dios por medio de la palabra? Lo menciono por un énfasis que escuché donde el rema es la palabra que el Señor tiene para alguna situación puntual y el logos es la palabra escrita. Ahí mi confusión. ¿Qué me puede decir con respecto a esto? La palabra rema y logos son palabras que pueden en su gran mayoría usarse indistintamente. Rema denota lo que se ha dicho y tiene dos significados fundamentales: palabra y cosa. El término rema coincide con logos en que ambos pueden referirse a una sentencia concreta de Jesús y también a declaraciones. Por consiguiente, es muy relativo el hacer una distinción. En el griego clásico, con logos se denota lo coherente, lo racional, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, mientras que rema se refería a una sentencia particular. Pero en ambos casos, la idea es el hecho de haber dicho algo, de haber hablado algo. En la Biblia no se puede hacer una distinción absoluta en ese sentido, puesto que toda la Escritura es inspirada por Dios. Los que tienen mucho interés en hacer distinciones en las palabras, en estas dos palabras, generalmente lo que quieren es confundir para que sirva de base a lo que ellos quieren dar a entender. Así que ellos dicen que cuando Dios le da una palabra puntual de algo, bien sea en un versículo o muchas veces incluso fuera del contexto bíblico, se está produciendo el rema de Dios, mientras que logos es todo lo que la Biblia dice y todo lo que la Biblia enseña. No es correcta esa distinción. Manuel Ruiz Morales Cortés, a la razón de su comentario le formulo la pregunta. Pablo dice en Primera a Corintios: celebremos la fiesta con ácimos, pan sin levadura. Luego ahí sí era obligatorio el pan sin levadura, pero en Corintios dice artón. Samuel, ¿artón es pan normal, leudado o puede significar también cualquier pan incluido el ácimo? Porque Pablo se toma bastante cuidado con diferenciar uno del otro. Ácimos en los panes sin levadura en la Pascua y artón en la Cena del Señor. Usted entiende el griego y puede aclararlo. Jesús, cumpliendo la fecha y la hora, murió entre las 2 tardes del día de la Pascua, o sea, el 14 de Abib, a las 15 de la tarde. Necesariamente, la Cena del Señor fue el día anterior, o sea, el 13, para comenzar el 14. En este caso, pudo celebrar la cena con pan normal, es decir, con pan con levadura, lo cual estaría prohibido para él, que estaba bajo la ley en la noche de la Pascua, en la que precisamente está muriendo a las 3 de la tarde y siendo enterrado después. Mi querido amigo, estás refiriéndote a una cronología de tiempo que es cuestionable. Cristo celebró la cena pascual con los apóstoles. Quiere decir que en esa cena pascual el pan que tenía era el pan normal que ya se consumía a lo largo de la semana entera y que después se extendía luego de la Pascua durante otra semana, que era la semana del pan ácimo o de los ácimos. Por eso Pablo utiliza ese término para referirse a que nosotros vivimos en el tiempo de santificación, tomando como ilustración la Pascua judía.
La cena del Señor como ordenanza tuvo lugar el día de la Pascua. Por tanto, el pan que usó fue el pan sin levadura. Nótese que Pablo no hace distinción importante en el tipo de pan para la ordenanza, ya que el término que usa se refiere tanto a pan ácimo como a pan normal, con levadura o sin levadura. El pan ácimo tenía un notable simbolismo en el Antiguo Testamento y Pablo usa el término para advertirnos sobre la necesidad de vivir en santidad, en relaciones personales y en el culto eclesial. Pero no hay distinción alguna en cuanto al simbolismo de la ordenanza, que puede ser cualquier tipo de pan, porque lo que se trata es de recordar en el partimiento del pan el cuerpo de Cristo ofrecido en precio por nuestros pecados. Johnny Borja: cuando Adán pecó, ¿por qué el pecado afectó a los animales? Y si Cristo en el Calvario tuvo victoria sobre el pecado y Satanás, ¿por qué no restableció las cosas como al principio? Ya contesté esa pregunta, pero tendrás que preguntarle al Señor directamente por qué lo hizo o por qué no lo hizo. Él es soberano y espera al cumplimiento del tiempo que se había establecido eternamente para restaurar definitivamente todas las cosas al orden inicial. Cristian Doncel: Pastor Samuel, ¿podría darnos un ejemplo de un texto bíblico donde se utilice la hermenéutica dispensacional y el método exegético gramático histórico literal para entender cómo se usan juntos? Bueno, te pongo un ejemplo simple. Dice en Apocalipsis que se prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La hermenéutica dispensacional presenta una nueva etapa en el plan divino de los tiempos establecido en el reino milenial. El método gramático histórico establece que el significado de 1000 años es lo que se entiende en las palabras del texto, de modo que ambas cosas concuerdan plenamente y debe concordar la hermenéutica dispensacional con el método gramático histórico literal siempre. Josías Ortiz: los autores bíblicos fueron únicamente instrumentos guiados por el Espíritu Santo como una pluma en nuestras manos, o cómo es posible que siguieran manteniendo su personalidad y juicio propio y aún así ser la palabra de Dios. Dios no dictó la Biblia. Dios reveló el mensaje. Los hombres escogidos por Él escribieron el mensaje. Pero Dios cuida que el mensaje y la expresión del mensaje en las palabras que el autor humano tiene para hacerlo sea correcta. Siempre se pronuncie, se escriba el mensaje recibido de Dios. El estilo es diferente, el nivel de cultura distinto, el rango social diferente también, y todo ello se manifiesta en la forma de escribir. Pero Dios cuidó que el mensaje revelado en la forma con sus diferentes personalidades y cultura sea el mismo y único mensaje que quería entregar por medio de ellos. De manera que los hombres seleccionados utilizaron su pensamiento, es decir, su forma de escribir, su cultura y demás, para decir con distintas palabras la exactitud absoluta del mensaje divino que recibieron y que Dios custodió para que sea escrito convenientemente y sea palabra de Dios. Antonio Fernández Heredia: ¿qué conclusión podemos sacar de Génesis 1 con Isaías 45:18? Bueno, yo no llego a entender bien esa pregunta, Antonio. Los dos textos dicen lo mismo. Dios es el creador de cielos y tierra, en los dos sitios. El hecho de que en Génesis se use un nombre y en Isaías otro para referirse a Dios no significa diferencia alguna en el único
y verdadero Dios, que es el creador de todo cuanto existe. En el Evangelio según Juan se dice que Jesucristo es el creador de todas las cosas, Juan 1:3. Esto confirma la verdad de un único Dios en tres personas. Flavio Santos, ¿me podría decir si Mateo 28:19 fue alterado? Porque los hermanos de solo Jesús dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo no lo dice el original, solo dice bautizándolos en mi nombre. Mira, los unitarios buscan deformar y corromper la doctrina de la Santísima Trinidad para negarla. Buscarán cualquier cosa que les permita mantener su error, y este versículo es uno de ellos. En los manuscritos más seguros está el texto tal como lo tenemos, es decir, con los nombres de las tres personas divinas. Los judíos mesiánicos, los testigos de Jehová, los unitarios, etc., afirman que el texto está deteriorado por correcciones que se hicieron en los manuscritos y hicieron esas correcciones la Iglesia Católica. Así seguirán usando sus artimañas para ver si pueden convencer a alguno y lo arrastran a la mentira de negar la Santísima Trinidad. Quiero hacer una advertencia solemne a todos los cristianos que están en el programa, los que aman la Biblia y los que creen que la Biblia inspirada revela la verdad de Dios. Quiero advertir lo que el apóstol Juan dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 10. Cortemos de una vez por todas con todos los que buscan engañarnos. Démosle testimonio de nuestra fe con humildad, con afecto, con cariño, pero no permitamos que nos hablen palabras mentirosas. Marión Iván Araujo Quirot. A la luz de la Biblia, ¿qué sería más grato ante el Señor? ¿Dar una ofrenda con un buen disponer de corazón o el diezmo tal y como se enseña en las iglesias? Ya que en la actualidad se escucha mucho decir que el diezmo era únicamente para Israel y que no para la iglesia, pero ante todo, ¿qué enseña la palabra de Dios? Ya hemos contestado muchas veces esta pregunta y muchas veces el tema del diezmo. Lo que sí demanda la Biblia es que ofrendemos al Señor, y toda ofrenda tiene que ir motivada por una correcta disposición de corazón. Corandeo. Quería preguntarle qué opinión le merece el libro llamado Código Real. Bueno, escuchad bien, por favor. Código Real es la versión hebraica del Nuevo Testamento promovida por el judaísmo en sus distintas maneras. El Código Real pretende poner ante los lectores el texto verdadero del Nuevo Testamento que, según ellos, fue escrito en hebreo y no en griego. En realidad, oídme bien por favor, en realidad es una estafa científica, intelectual y espiritual, que sirve de cobertura para alguna de las herejías más profundas, especialmente todo lo que tiene que ver contra la deidad de Jesucristo. El ataque a Cristo es manifiesto en ese texto, como se aprecia en la lectura de Juan 1:1. Leo directamente de esa versión, llamemos versión, yo diría más bien una perversión, del Código Real, que dice así: desde un principio era Dabar de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim. Y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Ni los testigos de Jehová se atrevieron a tanto. No hace falta más comentarios. A un texto falso y tendencioso en todas las maneras. El Nuevo Testamento no se escribió en hebreo. Oscar Martí. ¿Qué es el amilenarismo? Bueno, el amilenarismo es una posición teológica que niega
la realidad futura del reino milenial de Jesucristo. Ángel Fernández Vidal, ¿por qué dice la Biblia que Satanás era muy hermoso si los ángeles no tienen cuerpo? Para poder entender asuntos que no podemos ver, se usan figuras conocidas como es el hablar de hermosura para un espíritu que no tiene cuerpo, a fin de que podamos entender la gloria de esa criatura creada por Dios. De manera que Satanás es un querubín lleno de perfecciones y vestido de gloria. De ahí que se diga que era hermoso y que era sabio. Ángel Fernández Vidal, en el último programa dijo que ningún hombre tiene poder para sanar, solo Dios. Mi pregunta es si un curandero en el poder de Satanás podría sanar enfermedades. También se contestó la pregunta. Satanás puede hacer y hace milagros mentirosos con los que engaña permanentemente a la gente. Joselito, cuando Cristo habla y dice siempre yo, y habla en primera persona, ese yo siempre es la persona del verbo. Yo soy el pan, yo soy el buen pastor, yo pongo. Cuando habla en ese término, siempre es la persona del verbo. Jesucristo es la segunda persona divina, el verbo eterno encarnado, con dos naturalezas, una naturaleza divina y otra humana. Cuando habla y dice yo, en cualquier sentido está hablando de su única persona divina. Su deidad y su humanidad son naturalezas, pero solo existe una persona divina que puede decir yo en Jesucristo, que es el verbo eterno encarnado. Somos uno en Jesús. La multitud vestida de blanco en Apocalipsis 7, 9, 17 son parte de la esposa de Cristo, ya que la iglesia será arrebatada. No tenemos ningún versículo que lo afirme y no tenemos tampoco posibilidad de hacer una distinción específica en qué creyentes son la esposa de Cristo. Yo personalmente creo que los creyentes todos, que se salvan de la misma manera, son esposa del Cordero. Ahora bien, los que piensan lo contrario tendrán que utilizar argumentos bíblicos para situar esa multitud de creyentes salvos por gracia mediante la fe que están en la presencia de Dios. Somos uno en Jesús. ¿Qué libro sobre las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento me puede recomendar? Ya que hay un libro llamado Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento del autor Raúl Saldívar, pero al parecer el autor no está tan de acuerdo con la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Lo que el doctor Raúl Saldívar piense sobre la inspiración hay que preguntárselo a él. Y no tomar una ponencia teológica que trata de fuentes del Nuevo Testamento para sugerir una afirmación así. Ángela Silva. El que no trabaja es peor que un incrédulo. ¿Qué significa esto? El texto se refiere a la provisión para el hogar, es decir, para las necesidades de la familia, como se lee en la Escritura, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. El apóstol compara esta desatención por los suyos con un comportamiento peor que el de un infiel, porque sus malas obras ponen de manifiesto que en esa vida no hay una verdadera fe. Con todo, muchos incrédulos manifiestan un profundo interés y preocupación por los suyos, buscando para ellos lo que es mejor. De manera que cuando un creyente, que se llama de esa manera, no se ocupa de los de su propia casa, está negando la realidad de la fe. Y puesto que se jactaba de tenerla, es peor que un infiel que nunca la tuvo. Ángela Silva. ¿La misericordia es para los redimidos o también la misericordia se benefician los incrédulos? Amiga Ángela, contéstate tú la pregunta. Te doy unos textos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos 11:32.
Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, es decir, perdidos, nos dio vida juntamente con Cristo. En su misericordia, Efesios 2, 4, 5. Otro texto más, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, Tito 3:5. La misericordia de Dios es una expresión de su amor que alcanza a todos. Esta vez llegamos al final de nuestro programa. Deseamos una bendición muy especial para todos los que estuvisteis presentes a lo largo de este tiempo de audiencia en el canal y os invitamos a estar también con nosotros en la próxima sesión de preguntas y respuestas.